No vamos a tomar tiempo para dar la paz, porque estamos un poco para eso, por todos los ejemplos que están pasando. Pero voy a hacer esto. El paz de Cristo sea con todos ustedes y ustedes también. Vamos a hacerlo uno día al otro. Aquí en medio, Dios, el testigo de cuál lado quiere hacer. Ustedes dicen, la paz de Cristo esté contigo y también con vos, con usted. Muy bien. La escritura esta mañana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Les invito que no haga la participación de audiencia. No sé qué pasaría si eso fuera, hicieran esto. Vamos a ver. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo a él, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa de casa de él, muchos publicadores y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Cuando los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Nuestra percepción de fariseos están sido formados por el Evangelio, por haber leído. Es como los cristianos hemos pensado quiénes son los fariseos y quiénes son los colectores de impuestos. Mucho ha pasado de que usamos una palabra, quizás no muchos, pero yo la uso generalmente, parasiago. Parasico es una persona, alguien como que dice algo que debe vivir su vida, pero también ellos no pueden vivirlo muy bien. Alguien que está haciendo muy bien, alguien que cree que vive mucho, pero son hipócritas. Los fariseos son algo así como eso. No es algo bueno de fariseo. Los colectores de impuestos son gente pobre que necesita un poco de amor. Entonces serían muy bien, gente que son más o menos bien. Y lo clásico en el Evangelio es pobre Zaqueo. Zaqueo quiere ser una buena persona. Esto no necesita ver que Jesús lo mirara y que viera que es un humano verdadero y que le enseña a mostrar amor. Y él viene y así puede tener su vida bien. Y son los fariseos, son los que lo previenen que tenga ese paso de que él sea bueno. La verdad, como debería ser, es más complicada al lugar de esos personajes que hay de fariseos y colectores de impuestos. Los fariseos eran antes muy amados en los días de Jesús. Y estoy seguro que algunos otros lo quisiéramos. Ellos eran los que practicaran lo que le llaman nosotros los menonitas hoy, que mantienen un estándar muy, muy alto. Caminaban, ellos predicaban lo que vivían. Ellos sabían que tener estándares altos, lo que era ser un creyente, que era ser un buen judío. Unos estándares muy altos. Lo tomaban en serio. Y todos esperaban que hicieran lo mismo. Los colectores de impuestos, oh mi Dios, oh mío,
sorry, era difícil explicar que era un colector de impuestos. He estado tratando de imaginar. Quizás estaba pensando que sería como el ARS, la tribución, la comisión tributaria es como si fuese sido privatizada. Esos eran los colectores de impuestos. Eran como individuos que han estado certificados por el gobierno para coleccionar impuestos, pero que era de que ellos tenían que vivir, pero coleccionar un poco más del impuesto de lo que era requerido para que puedan vivir de eso. ¿Entienden eso? ¿Tiene sentido eso? Imagínese, voy a ser un colector de impuestos y va a estar para la certificación, el proceso de certificación. El gobierno dice: tú eres una certificación de impuestos, tengo que coleccionarte esta cantidad para el gobierno, pero ¿cómo vivo yo? El gobierno romano dice: colecciona un poco más lo que necesitas. Donde Juan Bautista dice: no colecciones más de lo que debes a los colectores de impuestos. Por el colector de impuestos, por rutina, coleccionar un poco más. Y se hacían ricos de la gente, del esfuerzo de la gente en orden, incluyendo los pobres. No eran justos, eran corruptos y ellos hacían trampa. Hay una razón por la cual no los querían. Pero para pensar como un colector de impuestos, y que seríamos personas, como es que la gente estuviera inclinada a quererlos. Es como, es decir, que era, bueno, debería ser más peor que eso. Quizás algunas cosas no pueden decir en iglesia, que serían como se miraban los colectores de impuestos. Y los fariseos, oh mío, los fariseos eran personas importantes para la cohesión social, para la comunidad, que pudiera funcionar bien. Tenía que haber estándares. Tenía que significar algo para ser comprometidos con sí mismo. Y esas cosas eran importantes para ellos. La generosidad, la bondad. Los fariseos eran esto. Ellos no le hacían trampa a sus vecinos. Los colectores de impuestos, ellos causaban sospechas. Y cuando los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué es que los discípulos, cómo es que Jesús come con los colectores de impuestos y pecadores? Es una buena pregunta, ¿no? Cuando realmente lo piensas, tienen derecho de decir: al comer con los colectores de impuestos es más o menos dar por menos la cohesión social. Está como que ahí se abrazando los colectores de impuestos. ¿Qué debemos pensar de esto? ¿Qué podemos pensar de Jesús de esto? Esta tensión que hay entre los colectores de impuestos y fariseos. Tenemos que llegar al punto que es lo que debería haber, que era lo que Jesús decía. Tienen que tener diferentes ideas de qué eran los colectores de impuestos y fariseos. Tienen que ser más simpáticos, más sensibles con los fariseos y no tanto con los colectores de impuestos. Y para poder entender el texto tenemos que llegar a ese lugar. Y ahora podemos hacer esta pregunta a nosotros mismos: ¿por qué el Evangelio muestran a los fariseos de una manera negativa y como algo positivo a los colectores de impuestos? ¿Qué es el punto aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Siempre empezaba con la idea de que Jesús está bien, está correcto. Quizás hay algo aquí al cual tenemos que poner atención. Quizás Jesús tenga una idea aquí. Hay unas dos cosas que se puede decir. Segundo trasfondo. Uno, de que el texto del Evangelio surgió en esta recopilación cuando hubo conflicto en la sinagoga.
Después de que Jesús había fallecido, los cristianos estaban saliendo en las sinagogas y estaban en conflicto con un grupo de personas que se llamaban fariseos. Estaban en conflicto con los fariseos al decir si los cristianos pueden ser una sinagoga o no. Se puede decir que hay un conflicto en la iglesia entre esos dos grupos. No se gustan ni uno del otro. Y cuando cosas malas se han dicho de uno de los fariseos, es residuo, tiene que ver a eso. Quizás puede ser cierto o no, pero creo que es algo más que eso. La otra cosa que he mencionado es que el evangelio están pretendiendo de que la gente que lea los evangelios tiene una idea totalmente diferente sobre los fariseos y los colectores de impuestos, y es cierto. Y tenemos estas caricaturas, a estos caracteres de esa gente que eran colectores de impuestos y eran fariseos, y conocían a ellos y tenían sus propias opiniones de esos dos grupos, que eran cual diferente de lo que uno pensaba. Y tenemos esas dos cosas que van ahorita siguiendo. Pero yendo un poco más profundo, Jesús responde la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque come con colector de impuestos y pecadores. Y lo dice muy plano, muy sencillo. Porque esos que están enfermos buscan de alguien que les ayude. No los que están justos. Los que están perdidos necesitan a alguien que los busquen. No los que están ahí, no los que están ya encontrados. Trato de entender qué es lo que quiere decir esto. Esta idea completa de que aún un colector de impuestos puede ser redimido. En nuestro mundo binario hay gente que no nos cae bien, ¿verdad? Grupos de personas, categorías de personas a quien no nos cae bien. Es cierto, ¿verdad? Vivimos en una sociedad divisiva, polarizada, donde un grupo de personas no quiere a otros. Estamos inclinados a pensar de que esa gente está perdida, están sin ayuda. No hay ayuda para ellos, ¿verdad? Y Jesús dice, siempre hay esperanza. Nadie está fuera de una posibilidad de la redención de Jesús. Alguien y todos pueden ser traídos aquí. Es una palabra muy desafiante aquí en esos tiempos, muy desafiante. Hay mucho que empacar. Hasta gente a quien más, a personas a quien más menos nos cae bien, también tiene posibilidad de redención. De que tenemos que verlo como un hijo de Dios. Otra cosa de los fariseos y los colectores de impuestos que a veces pienso y que está pasando en mi mente mientras leo y oro por este pasaje, viene como de la parábola del colector de impuestos en el fariseo y en el templo, del Evangelio de Lucas, que hace todo para formar como yo lo imagino que eran los fariseos y los colectores de impuestos. Para refrescarle la memoria, hay un fariseo, un colector de impuestos, todos van al templo, ambos van al templo a orar. El fariseo le da gracias a Dios, es una buena persona. Gracias a Dios que soy una buena persona. Yo no soy como este colector de impuestos que está acá. Gracias a Dios que esas son las cosas. El colector de impuestos, no haciendo ninguna referencia al fariseo. El colector de impuestos no dice, me gustaría ser como este fariseo. El colector de impuestos no dice así. El colector de impuestos
piden apelación a Dios, a la misericordia, por misericordia. La estructura de esas dos oraciones, una es basada orientándolas a la vida de Dios y la misericordia de Dios. Ese es el colector de impuestos. El fariseo, si lees sobre el fariseo, de un tiempo tras tiempo, ellos están orientando su vida, se definen contra alguien más. Los fariseos se definen con una cosa o en contra los colectores de impuestos. Dice, gracias a Dios no soy como el colector de impuestos. Y se me ocurre de que nosotros hacemos eso todo el rato. Nos estamos constantemente comparando con otros. ¿Se ha notado eso en su vida? ¿Cómo me comparo a esa persona o a aquel grupo de gente? Gracias a Dios que no soy como ellos. Y parece ser que necesitamos categorías que no sean como ellos. Ya sea un grupo de definir nosotros mismos. Jesús critica de esta manera de pensar una y otra vez. Y lo critica de los fariseos que vienen en los evangelios. Es esta crítica. No te definas de acuerdo a los pecados de otros. Guíate a la misericordia de Dios. Es una manera diferente de cómo llevarte a ti mismo. Tenemos aquí en College Mennonite Church, estamos un enfoque, una declaración ministerial aquí. ¿Quiénes sabían que tenemos uno nuevo? No es suficiente. Rebeca, creo que tenemos que ver más gente. Levántame. Familiarízate con él. Primera parte, hay 4 verbos claves. El primero es esa declaración de ministerio, ser una vida juntos como College Mennonite Church, lo que queremos que sea, porque hay una aspiración, hay un deseo, just caminando con Dios. Y si eres parte de esas conversaciones, según lo que escuché, es de que toda nuestra vida juntos como congregación comienza con caminando con Dios. Nos guiamos nuestras vidas hacia Dios, nuestra relación con Dios. Caminamos con Dios. Eso nos define. Ese es quienes somos. No nos definimos nosotros por nuestra relación con otros, sino nos definimos con esa relación que tenemos con Dios primero y principal. Nosotros caminamos con Dios. Y eso, yo creo, es el comienzo de la justicia. No hay justicia a menos de que nos guiamos hacia Dios. Nos enfocamos a Dios. Vivimos en un mundo donde desesperadamente buscan definir la justicia. Entre más años pasa, más tiempo pasa, yo estoy viendo que no hay justicia a menos de que nos enfoquemos más en Dios. Pero no es de criticar, no es esto lo que el Evangelio dice de los fariseos. No es una competencia, no es de ser justo. Es todo de enfocarnos a Dios, caminando con Dios. Es sobre recordar que Dios desea, Dios quisiera, tiene una pasión para el colector de impuestos y el pecador, así como Dios tiene pasión para mí. Y cualquier relación que yo tenga con un colector de impuestos o un pecador, o usted puede rellenar la línea allí en blanco.
Dios ha creado cada uno de nosotros de deseo de amor, de pasión. Eso es el comienzo de la justicia. Y no hay justicia sin eso. Nosotros caminamos con Dios. Vamos a cantar nuestro himno de respuesta 458 en Voices Together. Después tienes una invitación a bautismo. El agua está lista, pero el coro dice de Miqueas 6:8 que es importante, que es algo importante para formar esto, es caminando con Dios a través de justicia, hacer justicia, amar con bondad y caminar humildemente con Dios. Eso es algo que está Dios nos está invitando, tiene más gracia de caminar humildemente con Dios.